Buenas tardes, respetable magíster Carlos Martín Machado Menina. Soy Frecia de Jesús Quiroz Valles, estudiante de su curso de elasticidad y resistencia a materiales. A continuación voy a exponer el ejercicio que usted nos ha dejado como tarea. Una barra circular AB, con extremos fijos para impedir su rotación, tiene un orificio que entra hasta la mitad de su longitud. Vea la figura. El diámetro exterior de la barra es D2 igual a 100 milímetros y el diámetro del agujero es de D1 igual a 80 milímetros. La longitud total de la barra es L igual a 1250 milímetros. ¿A qué distancia X del extremo izquierdo se debe aplicar el par torsión sub 0 para que los pares reactivos en los soportes sean iguales? Y nos da este gráfico, el problema. Entonces, nos da el par torsor sub 0, entonces el par torsor en A tendría que ir en el sentido contrario, igual que el par torsor en B. De acuerdo al problema, tendríamos lo siguiente, que el par torsor sub 0 va a ser igual al par torsor sub A más torsor sub B. También, basándonos en esto, vamos a tener que el ángulo en A va a ser igual al ángulo en B, porque nos está pidiendo que los pares reactivos de los soportes sean iguales. Entonces, el torsor en A va a ser igual al torsor en B. Basándonos en esto, vamos a pasar las medidas a metros. Entonces, serían 625 milímetros a metros sería 0.625 metros. Igual que 1250 milímetros lo pasamos a metros, sería 1.250 metros. Y también me dan los diámetros. El diámetro 1, que es 80 milímetros, para obtener el radio se tiene que dividir entre 2. Y nos quedaría que el radio 1 es igual a 40 milímetros. Y para obtener el diámetro sub 2, el radio sub 2, se tiene que dividir el diámetro sub 2, que es, de acuerdo al problema de los datos, 100 milímetros. Se divide entre 2 para obtener el radio 1, sub 2. Entonces lo dividimos y nos va a quedar 50 milímetros, el radio sub 2. Teniendo esto en cuenta, pasamos a seguir operando. Entonces, tenemos que el ángulo en A va a ser igual al ángulo en A sólido más el ángulo de A, la parte del agujero, la parte hueca. Entonces, voy borrando para poder seguir avanzando con el problema. Ahora, vamos a operar el ángulo A, la parte total básicamente va a ser momento torsor, el torsor en A, multiplicado por 0.625 entre 1/2 por pi por el radio que habíamos hallado anteriormente, que radio sub 1, bueno, en este caso el radio sub 2, que era 50 milímetros, y el radio sub 1, que era 40 milímetros. En este caso vamos a usar el radio sub 2, que sería 50, pero para pasarlo a metros se tendría que multiplicar por 10 a la menos 3. Todo esto a la cuarta por G. Igual con el ángulo en A, la parte hueca o la parte del agujero, sería torsor en A por el X menos 0.625. Todo esto entre 1/2 por pi por 50 por 10 a la menos 3. Todo esto elevado a la cuarta por G. Y también tendremos que no olvidar restarle los 40
por 10 a la menos 3, todo esto elevado a la cuarta por g. Después, tenemos que tener en cuenta también el ángulo en B, que sería el momento torsor en B, por 1.250 menos x. 250, que es la longitud total, menos el x de aquí, entre 1/2 por pi por 50 por 10, 50 por 10 a la menos 3, todo esto elevado a la cuarta, menos 40 por 10 a la menos 3, todo esto elevado a la cuarta, todo esto por g. Tenemos que tener esto en cuenta. Así que vamos reemplazando. Voy a borrar el gráfico de aquí para que nos dé espacio. Después vamos a tener lo siguiente. Como en un principio habíamos dicho que el ángulo en A era igual al ángulo en B, entonces, y el ángulo en A sabemos por esta fórmula de acá que va a ser el ángulo en A total más el ángulo A de la parte hueca o del agujero, y esto nos va a dar igual al ángulo B. Reemplazamos nada más y vamos a reemplazarlo por esto que hemos encontrado acá. Sería momento torsor en A por 0.625 entre 1/2 por pi por 50 por 10 a la menos 3, todo esto a la cuarta por g, más esto de acá, que sería torsor en A por x menos 0.625, todo esto entre 1/2 de pi por 50 por 10 a la menos 3 a la cuarta, menos 40 por 10 a la menos 3 a la cuarta por g. Va a ser igual al ángulo en B. Y el ángulo en B lo hemos hallado acá. Así que simplemente vamos reemplazando. Vamos a reemplazarlo aquí. Sería torsión en B es igual a 1.250 menos el x entre 1/2 de pi 50 por 10 a la menos 3, todo esto elevado a la cuarta, menos 40 por 10 a la menos 3, todo esto elevado a la cuarta por g. Listo. Después de eso seguimos operando. Entonces, tenemos 1/2 de pi y 1/2 de pi se va junto con el g, porque está acá del otro lado. Entonces, solamente nos quedaría TDA entre 0.625, todo esto 50 por 10 a la menos 3 a la cuarta, más de momento torsor en A, x menos 0.625 sobre 50 por 10 a la menos 3, todo esto a la cuarta, menos 40 por 10 a la menos 3, todo esto a la cuarta, va a ser igual a torsor en B por 1.250 menos x entre 50 por 10 a la menos 3, todo esto a la cuarta, menos 40 por 10 a la menos 3, todo esto a la cuarta. Entonces, factorizando, el torsor en A va a quedar 100.000 más
x menos 0.625 entre 3.69 por 10 a la menos 6 igual a torsor en B por 1.250 menos x sobre 3.69 por 10 a la menos 6. Entonces, voy borrando para poder seguir avanzando. Entonces, vamos a tener torsor en A va a ser igual a 1000 sin 1000 más x entre 3.69 menos 0.625 sobre 3.69 por 10 a la menos 6. Va a ser igual a torsor en B por 1.250 menos el x. Vamos a separarlos. Sería 1.250 por 3.69 por 10 a la menos 6 menos el x entre 3.69 por 10 a la menos 6. Y operando va a quedar lo siguiente. 100.000 más 2.710 2.71x menos 169.376 600.694 igual a mi método torsor por 338.750.388 menos 271.002.71x. Y como había que recordar que el problema nos está diciendo para que los reactivos en los soportes sean iguales, entonces TDA va a ser igual a TDB. Y reemplazando, ambos se van a eliminar del problema. TDB. Vamos a reemplazarlo y va a ser igual a TDA. Entonces, torsor en A va a ser igual a torsor en B. 338.753.388 menos 271.002.71x. Torsor en A y torsor en A se va y operamos para poder encontrar el x. Operamos para encontrar el x. Este con este se va a restar y va a dar. Resolviendo nos va a quedar esta ecuación, si la ponemos en la calculadora, nos va a quedar 0.753 metros. El x va a valer 0.753 metros. Y si esto lo queremos pasar a milímetros, sería 0.753 por 10 a la 3. Y esto nos quedaría el x en milímetros sería, en milímetros el x va a valer 753 milímetros desde el punto A. Desde A. Y esta sería nuestra respuesta. 753 milímetros desde el punto A. Gracias por su tiempo y su atención.